cordial bienvenida a la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de... Vea que hoy me vine bien vestido. Muy bien, vamos a leer la Biblia, entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 43. El mensaje de hoy lo hemos titulado lo que produce el temor a Dios. Lo que produce el temor a Dios. Ve, yo aquí coloqué resultado del temor a Dios. Tan tontito, aquí ya la tenía. Resultado, lo que produce el temor a Dios. ¿Listo? Vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer muchos textos. Y vamos a tratar de hacer algo bien bacano. Libro de los yo me llamo Cumbia. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y sobrevino temor. Vamos a trabajar esto aquí. Temor a Dios o temor de Dios. Vamos a aclarar qué es el temor a Dios, por qué esa palabra tan drástica, tan fuerte, que Dios escribe ahí para manifestar lo que es tener una relación con Él. Amén. Bueno, muy bien. Número uno, vamos a empezar a dar una introducción. Habíamos hablado 2 domingos atrás, una serie que estábamos trabajando que se llamaba las prácticas de una iglesia sana. Las prácticas de una iglesia sana son practicar ¿qué? La doctrina, leer Biblia, sana doctrina, Biblia al 100. Segundo, partimiento del pan, las oraciones, la comunión unos con otros. Esos 4 elementos, según la Biblia, son los rieles para que una iglesia sea sana. Y cuando una iglesia practica esos 4 elementos, entonces resulta que la gente alrededor de nuestras vidas va a empezar a notar que Dios está en nosotros. Vamos a hacer una claridad. La iglesia no es este salón. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos a adorar a Dios. Esto es un lugar de adoración, un templo, una bodega, como lo quieran llamar. La verdadera iglesia, ¿quién es? Soy yo. Diga conmigo, la verdadera iglesia soy yo. La Biblia dice que yo soy una roca viva, una roca que está puesta en el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo místico, porque es misterioso, es un misterio, el cuerpo místico de Dios. Dios nos tiene a nosotros como su templo. Así que si usted tiene un concepto de que usted no vale la pena, de que yo no todo soy capaz, nadie me mira, todos me odian, está equivocado, porque Dios tiene un propósito con usted y Él está morando ¿en dónde? En usted, está morando dentro de usted. ¿Estamos claros? Entonces, la iglesia, ¿quién es? Soy yo. Entonces, la iglesia, diga conmigo, es un organismo. La iglesia es un organismo, deje lo que él quiere prestar atención. La iglesia es un organismo vivo. Diga, la iglesia es un organismo vivo y soy yo. ¿Listo? Resulta que acá en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles ocurrió algo. La introducción es la siguiente. Nosotros los seres, sobre todo los de Occidente, nosotros de Occidente, del hemisferio occidental del mundo, del globo terráqueo, nosotros tenemos un concepto de la religión muy superficial. Lamentablemente a nosotros nos criaron con unos conceptos religiosos, espirituales muy básicos, muy primarios, muy superficiales, nada de relación con Dios, sino de relación con ídolos. En la Biblia dice, en el libro que el apóstol Pablo escribió a los Romanos, capítulo 2, dice que la gente desechó a Dios para hacerse imágenes corruptibles, y dice de reptiles, de cuadrúpedos, de cosas que se ven, y a eso adoraron. Dejaron la imagen de Dios incorruptible por adorar cosas corruptibles. Idolatría, ¿qué es idolatría? Todo aquello que quita a Dios del primer lugar de mi corazón, ¿cierto? Entonces nosotros acá en Oriente nos enseñaron, nos criaron con una imagen muy superficial de la religión, pero resulta que en el Oriente también fue así. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay un quiebre, hay un punto donde rompe la historia.
La historia la rompe el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Porque se dice antes de Cristo y después de Cristo. Pero según la Biblia, la historia la rompe en dos esta particularidad del libro. Porque resulta que antes de que se escribiera el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu de Dios que creó todas las cosas, que creó el mar, que creó el universo, que creó todas las cosas, venía esporádicamente sobre alguien. Voy a explicar eso. El Espíritu de Dios es omnipresente, está en todas partes. El Espíritu de Dios lo llena todo, está en todos y en todo. Pero la actividad, eso suena muy a testigo de Jehová, pero la actividad de Dios, el dinamismo de Dios se manifestaba antiguamente solamente en unas personas. Y iba, hacía lo que tenía que hacer y se separaba. Bueno, la presencia de Dios llena todo, me dice aquí el teleprompter. La presencia de Dios es absoluta y otra cosa es la manifestación de la presencia de Dios. Antiguamente ocurría eso, venía el Espíritu Santo y ustedes que leen la Biblia, le estoy hablando a cristianos, ustedes que leen la Biblia se dan cuenta que y vino el Espíritu de Jehová sobre Zorobabel y despertó el Espíritu de Zorobabel y Salatiel, hijo de y hubo un avivamiento, pero volvió y se fue el Espíritu de Dios. Cuando vino sobre todos los jueces de Israel, venía el Espíritu de Jehová sobre Jair, sobre Sansón, sobre Débora, sobre los jueces sobre ¿cómo era el cabezoncito? Jabes. Venía sobre ellos y luego se iba, ¿cierto? Esa era la forma en que el Espíritu de Dios se manifestaba. Después de la caída del hombre en el huerto del Edén, el Espíritu de Dios no se manifestaba sino esporádicamente. Pero resulta que viene algo que se llama el Pentecostés. Cuando Cristo viene a la tierra y predica el reino, enseña el reino, le dice a la gente, el reino de Dios se manifiesta de esta y de esta y de esta forma. El reino de Dios no es solamente comida y bebida, enseñaba el Señor Jesucristo. El reino de los cielos es arrepentimiento para poderse acercar a Dios. El reino de los cielos es conocer a Dios a través del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino a predicar lo que era el verdadero reino. Entonces el Dios mismo se hizo carne para mostrarnos cómo era que se tenía que relacionar con él. Pero había un faltante. ¿Cuál era ese faltante? Alguien, una persona que se llama el Espíritu Santo, faltaba para que viniera y nos convenciera a todos de quién es Dios. Hoy en día, las personas en el mundo entero que se les revela quién es Jesucristo, Yeshua el Salvador, es porque el Espíritu de Dios está operando en cada una de esas personas. Pero nosotros todavía no tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón ese convencimiento. Por eso hay creyentes que aún dudan de su relación con Dios. Hay creyentes que aún dudan de su salvación. Hay creyentes que aún dudan si Dios existe. De hecho, yo conozco muchos creyentes que oran, Señor, si usted existe, quítele el cáncer a mi sobrina. Señor, si usted existe, que yo salga y me encuentre 50 millones de pesos. Hay gente que no está muy convencida porque todavía no hay una ¿qué con Dios? Una buena relación. Entonces Cristo vino a mostrarnos que se puede relacionar con el Padre a través de una persona. ¿Quién es esa persona? El Espíritu Santo de Dios. Entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas, el evangelista, el del Evangelio según San Lucas. Y si ustedes miran el Evangelio según San Lucas, creo que es el capítulo 22, muestra a Jesús ascendiendo al cielo y a los apóstoles mirándolos. Ay, se fue el Señor. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice lo siguiente. En el primer tratado, o Teófilo, Lucas le está escribiendo a un hombre que se llamaba Teófilo, el segundo tratado. El primero era el Evangelio según San Lucas. El segundo es este. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Empezó a escribir eso. Y en el verso 4 del capítulo 1 de Hechos dice, y estando juntos, o sea, los discípulos del Señor, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Volver a leer porque voy como a la lata.
Verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Dentro de qué? No muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una potestad. Verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos. En este preciso momento fue cuando Dios les dijo a ellos, ojo, que la historia se va a partir en dos. En el momento en que el Espíritu de Dios solamente se manifestaba en un poco de personas, en un grupito pequeño, y el momento en que Él se va a manifestar abierta, pública y sin ningún tipo de reparo ante todo el mundo. Y nosotros los creyentes, los que practicamos oración, los que leemos la Biblia, los que tenemos comunión los unos con los otros, los que compartimos la cena del Señor, los que oramos, nosotros vamos a ser ¿qué de Dios? Verdaderos testigos, dice, del poder de Dios. Hasta ahí me estoy dando a entender con la introducción, ¿sí o no? Entonces resulta que hasta ese momento la gente solamente escuchaba de los hechos y de las obras de Dios a través de ¿qué? De testimonios ajenos. Ejemplo, si ustedes leen la Biblia, en el Antiguo Testamento, los reyes y la gente con los que peleaba Israel decían, el Dios de los israelitas, el Dios de Jacob, el Dios de ellos, se refería al Eterno como si fuera solamente exclusivo ¿de quién? De ellos, de Israel. Pero resulta que el Eterno dijo, no, es que toda la creación es mía. En el Salmo 24, Salmo 24:1 dice, de Jehová es el mundo, la tierra y su plenitud. Todo lo que en él habita le pertenece al Eterno, ¿sí o no? Entonces Dios empezó a establecer a través de este momento que él se iba a derramar, a vertir ¿sobre quién? Sobre todos. Ahí no iba a haber distinción. Por eso la Biblia dice, no va a haber ni esclavo, ni libre, ni escita, ni judío, ni griego, ni mujer, ni hombre, ni libre, ni esclavo. Todos y en todos Cristo es el que hace. ¿Me estoy dando a entender? Entonces resulta que en ese momento se escuchaba solamente los testimonios lejanos. Y entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor dio la promesa. ¿Cuándo ocurrió esto? Estos hechos que acontecen acá, aproximadamente 35, 40 años después del ascenso de la muerte del Señor Jesús. O sea, estamos hablando del 70 aproximadamente de esta era cristiana. O sea que el antes y el después de Cristo espiritualmente no es en el año que normalmente se dice. ¿Sí me estoy dando a entender? Realmente lo que partió la historia fue cuando el Espíritu Santo de Dios empezó a moverse. Ahora viene la primera aplicación para usted y para mí. ¿Cuándo fue la última vez o cuándo fue la vez que usted sintió que su vida no era igual después de conocer a Dios? ¿Cuándo fue el día en que usted empezó a entender, yo antes era y ahora no soy? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, antes yo hacía y ahora no hago? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió convencimiento en su corazón de que usted dice, no, definitivamente yo soy cristiano? Tiene que haber algún momento en su vida donde hubo un punto de ¿qué? De quiebre, un punto de flexión, un punto donde usted dijo, voy por este lado. Tiene que haber un momento. En ese momento es cuando su vida se va a empezar a partir para empezar a entender lo que Dios va a hacer en usted. ¿Están conmigo? Viene lo otro, verso 43 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Resulta que cuando los 120 estaban en número en el aposento alto, estaban orando y leyendo la Biblia. A mí ese cuadro me fascina. ¿Usted se imagina a nosotros como creyentes orando y leyendo la Biblia? Le digo que eso solamente lo hace Dios. El que a usted le den ganas de orar, eso solamente lo hace Dios. El que a usted le den ganas de leer la Biblia, eso lo hace solamente el Señor. Difícilmente nosotros nos reunimos a orar y a leer la Biblia. Mire, yo fui pastor de iglesia grande
y uno convocaba a un tiempo de oración, no de ayuno, de oración y de lectura bíblica. Y de juventud este eran como 600, 800. De todo ese grupo de gente iban 15 o 20. Y la oración no era muy ferviente. Mentiras que allá eran oradorcitos, pero no era muy ferviente. Lo que menos convoca es la oración. Lo que menos convoca es la lectura bíblica. Vamos a hacer un concierto y va a venir no sé quién y si se más. Vamos, hombre. Vamos a leer la Biblia. ¿Quiénes vamos? ¿Qué somos? ¿Y qué queremos? ¿Cuándo empezamos? Hoy el lunes. Así es normalmente. Posponemos lo que tal. Entonces, a mí me gusta mucho este cuadro de la Biblia porque dice, habían 120 personas que estaban orando y leyendo la Biblia. Y en el momento de oración y lectura bíblica ocurrió algo impensado, algo que nunca antes había acontecido. Y fue que la presencia de Dios se manifestó no solamente para una o dos personas o máximo 10, sino que se manifestó para 120 personas. Y cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, no se manifiesta calladito. Dice que vino un viento recio que sopló e hizo temblar el cimiento del edificio donde estaban. El edificio era de 3 pisos, no era más. Pero quiere decir que esa casa tembló cuando la manifestación de Dios se mostró, se dio. Eso era algo inédito. Nunca antes se había visto, nunca antes se había percibido esa situación. Todo el mundo miró que era lo... Imagínense un temblor en una sola casa. Porque así fue, literal. Un temblor, un terremoto en la escala de Richter. Solo fue en la escala, no fue sino ahí. Un temblor en una casa y un viento. Cuando dice un viento recio, yo me puse a mirar qué significaba viento recio. Y resulta que era un torbellino, como un tornado, que se manifestó sobre esa casa. Entonces no fue algo, ay sí, un vientecito, la Rosa de Guadalupe. Fue una cosa impresionante. ¿Están conmigo? Resulta que en ese momento ocurrió el Pentecostés. La iglesia, en la Biblia dice que Pentecostés, penta, de 5, significa el derramamiento de Dios. Resulta que en la Biblia tiene todo muy simétricamente hablado. Voy a hacerlo rápido para no perder tiempo porque les quiero hablar del resultado. Resulta que la Biblia habla en el Antiguo Testamento de una fiesta que se llamaba la fiesta del jubileo. El jubileo era una fiesta que se celebraba cada 50 años, 50 penta. Y en esa fiesta, en la fiesta del jubileo, por ejemplo, si yo le debía algo a Johnny, en esa fiesta, ese año, quedábamos libres. Los esclavos que habían en una casa, en la fiesta del jubileo, automáticamente quedaban libres. Entonces era una fiesta donde había libertad, había reconciliación, había perdón, había exoneración. Era una fiesta impresionante, ¿cierto? Dios estableció el Pentecostés con el jubileo. Y en los dos ocurre algo particular y hermoso. Pentecostés, salvación. ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo. Cuando Cristo viene a su vida, en usted empieza a haber una fiesta espiritual. Entonces, ¿quién es nuestro Pentecostés? Cristo. Él es el que nos va a mostrar todas las cosas y le vamos a hacer testigos. ¿Y quién es nuestro jubileo? Cristo. Usted y yo antes éramos esclavos, ya no somos esclavos. Usted y yo antes éramos adictos, ya no somos adictos. Usted y yo antes éramos mentirosos, ya no somos mentirosos. Idólatras, adúlteros, fornicarios, chismosos, irascibles, ya usted y yo no somos de ese tipo, porque la Biblia dice que esas cosas las practicábamos cuando estábamos en el mundo, y cuando practicábamos eso no éramos de Dios. Ahora usted y yo somos ¿de quién? De Dios. Eso a usted y a mí nos tiene que sorprender. A la gente en ese momento les pasó eso. Se sorprendieron de ver todo lo que estaba ocurriendo. Y entonces dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La gente nunca había visto eso. La gente nunca había visto señales. La gente nunca había, en el capítulo 3, en el capítulo que sigue, dice que el apóstol Pedro siguió yendo al templo normalmente, como lo hacía. Él seguía cumpliendo la liturgia, pero ya no hacía los sacrificios de la liturgia. Hoy en día usted y yo venimos a la liturgia, pero no tenemos que hacer los sacrificios de la liturgia, porque ya Cristo, ¿qué hizo? Ya los hizo.
Él es nuestro jubileo. Él ya hizo esos sacrificios, me estoy dando a entender. Resulta que en el capítulo 3, Pedro se fue, dice a la hora tercera, o sea a las 9 de la mañana, normalmente a orar. ¿Y qué ocurrió? Había un cojo en el templo que se llamaba La Hermosa y le dijo, lo que tengo te doy. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y sé sano. ¿Qué hubo ahí? Un milagro. ¿Quién hacía esos milagros? La Biblia tiene los registros históricos de eso. Nadie, solo Jesús. Pero cuando él empezó a recibir de Dios, entonces ¿qué empezó a ocurrir? La manifestación de Dios empezó a hacer. Entonces la gente pensaba que ellos, los apóstoles, eran dioses. Pensaban que era gente supernatural. Pensaban que era gente que tenía poderes milagrosos. Entonces ellos tenían que empezar a evangelizarlos. No sé si ustedes recuerdan que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al apóstol Pablo lo picó una serpiente, un áspid, una cobra. Lo picó y el tipo llegó y se sacudió y la botó. Y allá en ese punto donde él estaba predicando, lo empezaron a adorar porque creían que él tenía poder sobre los animales. Porque el veneno no le aplicó a él. La gente creía y empezaron a adorarlo a él. Cuando Eutico, creo que era Eutico, era un muchacho que estaba, el apóstol Pablo estaba en un grupo familiar y había un muchacho sentado en una ventana en un quinto piso. ¿Cómo predicaría de maluco? Que el tipo se durmió y se cayó. El tipo se durmió y se cayó y el apóstol Pablo bajó, oró por él y lo resucitó. Milagros y señales. Entonces, ¿en qué me quiero centrar yo en este momento? Hasta ahí me estoy dando a entender. Solamente cuando hay una relación viva, biológica y directa con Dios, Él empieza a convencernos de cosas. Mira, nosotros estamos en un proceso que se llama el proceso de regeneración. Ese es nuestro cambio, nuestro quiebre, donde Dios está haciendo algo. Usted está en su vida cotidiana y dijo una mentira. No se culpe. Dígale a Dios, ayúdeme a no seguir practicando esa mentira. Porque ya en usted, ¿quién está? El jubileo de Cristo, que fue el que lo perdonó. Está el jubileo de Cristo, que fue el que le dio libertad de esa atadura en la que usted estaba. Y está el Pentecostés de Dios, que es Cristo, para que usted y yo podamos ser llenos del poder manifiesto de Dios. ¿Están conmigo? Resulta que la gente en ese pueblo nunca, en esa ciudad, en Jerusalén, ¿por qué en Jerusalén? Qué raro, ¿no? Jerusalén es el centro de la adoración mundial. Allá en Jerusalén están las 4 corrientes sectarias o religiosas más fuertes del mundo. Está el judaísmo, está el islam, está el catolicismo y está el cristianismo. En Jerusalén. Esa ciudad está partida en 4. En un lugar hay mezquitas, en otro lugar hay iglesias, en otro lugar hay sinagogas, en otro lugar hay un lugar donde es la parte administrativa. ¿Por qué ahí? Porque el centro el ombligo del mundo, ¿dónde está? Jerusalén. Así de sencillo es. Según la Biblia, eso es. ¿Me estoy dando a entender? Más o menos. Bueno. En Jerusalén, hace 2000 años, 1932 años y 45 minutos, allá en ese momento, cuando vino el Espíritu Santo de Dios, ¿qué ocurrió? Un estruendo. Diga conmigo, Dios no se mueve pasito. Dios hace bulla. A Dios le gusta la bulla. Mira, cuando nosotros vamos a buscar local para la iglesia, cuando estamos buscando, ¿te acuerdas? Lo primero que yo le decía, nosotros hacemos bullita. De una vez les digo, nosotros hacemos bullita. Para que después no van a decir, ay, ustedes nos engañaron. No. Nosotros hacemos bullita. Nos gusta el gritico de júbilo, nos gusta aplaudir, nos gusta gritar. Cuando hay liberaciones, pues los demonios también hacen bulla, entonces hay que gritar más duro que ellos. ¿Sí me va a entender? Ocurrió el bochinche. Entonces, cuando ocurrió el bochinche, ojo con esto, que ya aquí empieza el grueso de la predicación. Esta es la introducción. Ahora sí vamos a predicar. Resulta pues que cuando empezó ese bochinche, empezó esa manifestación de Dios, la gente empezó a reconocer que era Dios el que estaba obrando. La gente empezó a reconocer que era Dios el que se estaba moviendo. La gente empezó a reconocer a través del mismo Espíritu Santo de Dios que era Él el que se estaba moviendo en ese momento. Ojo con esto que les voy a decir. Nosotros somos tan duros de corazón que la presencia de Dios está en este lugar, que la presencia de Dios nos habla y la presencia de Dios nos dice, ojo que usted está diciendo mentiritas, ojo que usted está por ahí de cochino, de grosero, de pornográfico, ojo que usted está por ahí de irascible, ojo que por ahí usted está enojado y tal, y uno le hace es que
Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios no perdona. Cuando usted endurece su corazón a la voz de Dios, ese es el pecado no perdonable. La verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo es negar que Jesucristo es Dios y negar la obra del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. En ese momento, la gente empezó a tener miedo, temor, porque resulta que cuando Dios se manifiesta es lo que le tiene que dar a uno. Le voy a hablar de dos ejemplos. En el capítulo 6 del libro de Isaías, Isaías era el profeta de Dios. Es más, no solamente era profeta, Isaías él era familiar del rey en ese tiempo. ¿Ah? No, era primo del rey. Isaías era un tipo fuerte en el reinado de Israel en ese momento. Y solamente hasta que tuvo la visión de encontrarse con Dios, ¿qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! ¡Miserable de mí! ¡Ay de mí que soy pecador! ¡Impuro de labios! Cuando se encontró con la presencia de Dios, le mostró lo que él era. ¿Y qué tuvo él? En hebreo la palabra para temor es yirá. Yirá es espanto, es escozor, es asombro, es una cosa que le generan ganas hasta de salir corriendo. Y el Isaías, el profeta Isaías, cuando se encontró con la presencia de Dios, le dio un yirá. Casi le dio el babiado ahí. Y empezó a exclamar qué era lo que él tenía. ¿Y qué él tenía? Impureza, ¿en dónde? En sus labios. O sea, todo lo que hablaba él, y si uno mira a él, no era grosero. Isaías no era grosero, San Isaías no era grosero. Pero cuando se encontró con la presencia de Dios, ¿qué pasó con él? Inmediatamente encontró su realidad. Les voy a colocar el otro ejemplo rápido porque no nos da para más. Está en el libro de Apocalipsis, el mismo apóstol Juan, el que decía ser el amado del Señor, el que se le recostaba al Señor en el pecho. Dice que cuando vio al Señor cayó como ¿qué? Como muerto, cuando vio a Cristo glorificado, cuando vio a Cristo con su vestido resplandeciente, con su cinto de oro, con esos ojos como fuego refulgente, con esa espada, esa lengua como si fuera una espada de doble filo. Dice que cayó como muerto, tuvo un phobos, dice ahí en griego. Entonces, temor en griego es phobos y en hebreo es yirá. ¿Por qué la gente en ese momento tuvo temor? Porque nunca antes había ocurrido eso. Hoy en día, perdón, se me atravesó el... Hoy en día, usted y yo no tenemos miedo a Dios porque nuestra condición ha sido una condición prácticamente de cauterización de mente, prácticamente de cauterización del corazón. Dios a usted y a mí nos da oportunidad tras oportunidad, pero cuando el temor a Dios se manifiesta en una iglesia, empiezan a ocurrir cosas poderosas. Cuando el temor de Dios llega a una vida en específico, esa vida tiene que cambiar. En ese momento dice el texto, y sobrevino temor a toda persona, no dice a las multitudes. Dios dice aquí, y él añadía multitudes, y vieran tantos, miles los que se convertían, pero el temor dice aquí era a toda persona. Ahí hay un elemento de singularidad. Dios, ¿a quién se le manifiesta? A usted. Acá en Transformación enseñamos eso. Dios es de quién? Mío. Entonces, ¿a quién se le manifiesta? A usted. Si a usted no se le ha manifestado, es que usted todavía tiene un Dios de religión, no un Dios personal. Amén. Sobrevino temor a toda persona y muchas señales eran hechas por los apóstoles. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento el resultado o lo que produce cuando usted y yo tenemos temor a Dios. ¿Están conmigo? Muy bien. Número 1, váyase conmigo para el libro de Job. Recuerde esto. Nunca antes se había manifestado lo que se manifestó en ese momento. Ese poder asombroso y escandaloso de Dios nunca antes se había manifestado. Job capítulo 28, verso 28. Lo que produce el temor a Dios. Cuando Dios se manifiesta, el temor a su presencia se tiene que mostrar. Hay dos postulaciones. Una postulación dice que el temor a Dios no es solamente miedo, terror y espanto, sino que es respeto. Cuando usted tiene temor y espanto, ¿qué hace? Respeta. ¿Sí o no?
Job capítulo 28, verso 28. Está entre Génesis y Apocalipsis, antes de los Salmos. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento le tuvieron miedo a los perros? Tengo que mirar que no se me vea la loción. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento le tuvieron miedo a los perros? Los que en algún momento le tuvieron miedo a los perros, usted veía un perro y ¿qué hacía? ¿Se iba contra el perro? No, lo evitaba, ¿cierto? Entonces, el miedo producía ¿qué? Respeto, distancia. Eso mismo ocurre con Dios. Cuando usted le teme a Dios, ¿qué va a pasar? Lo va a respetar. Los que le tenían miedo a los perros, por colocar un ejemplo práctico, usted iba y se le paraba al perro y empezó. No. Así mismo ocurre en el mundo espiritual. Dime. Exactamente. Ajá. Muy bien. Excelente su aporte, hermana. Sí, señora. Muy bien. Número uno, Job capítulo 28, verso 28 dice, ojo con esto, el temor a Dios se equipara, se compara o produce. Número uno, sabiduría. El temor a Dios que produce en el ser humano. ¿Qué produce? Verso 28 del capítulo 28 de Job dice, y dijo al hombre, ¿quién estaba hablando en ese momento? Estaba hablando Job y Dios, ¿sí o no? Y dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es que la sabiduría. Capítulo 1 del libro de los Proverbios, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Solamente cuando yo le tengo respeto, miedo, terror, pánico a cometer algo que a Dios lo ofenda, es que soy ¿qué? Sabio. Hay gente que dice, ay, es que yo soy muy sabio. Claro que sí. El verdadero sabio entiende lo que dice la Biblia. Mire, en estos días yo estaba hablando con un tipo, bueno, estos días no, hace como 900 días, estaba hablando con un tipo y el tipo se creía muy inteligente. Y el tipo me decía que todos nosotros los cristianos éramos una horda de, cómo es que yo digo? Ignorantes. Todos ustedes los evangélicos son una horda de ignorantes, religiosos, homofóbicos. Y el tipo me trató mal. Y yo le dije a él, es muy fácil. Si usted respeta a Dios, va a ser más sabio de lo que es. Si usted no respeta a Dios, usted lo que tiene es sabiduría carnal, terrenal, animal y diabólica. Ya. No le dije más nada al tipo, él se quedó mirándome. Le dije, ya sabe, porque su sabiduría es del diablo, no es de Dios. La sabiduría es muy diferente a la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de desarrollar conflictos. La inteligencia es la capacidad de aprender y memorizar. Pero la sabiduría es vivencial. El rey Salomón, dice la Biblia, que fue el hombre más sabio que ha pasado sobre la faz de la tierra. Y el hombre adulteró, el hombre pecó, el hombre fue una cosa con ojos, pero aprendió sabiduría ¿con qué? Con la vivencia. En estos días me pasó algo. Estábamos hablando con una gente y una persona me decía, vea, fulano de tal está hablando mal de usted, que ta, 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 ta. Y a uno le da como esa rabiecita y uno quiere ir y darle en la jeta 2 tiros y para el río. Y entonces me fui y hablé con esa persona, con el que supuestamente estaba hablando mal de mí. Pero yo no le dije, ve, fulano de tal me dijo que vos estaba hablando mal de mí, sapo. No. Fui y le di unas razones de, bueno, hermano, ¿usted por qué está diciendo esto de mí? No, yo solamente dije esto y esto y esto. Me enteré que el otro quería utilizarme a mí para que yo encochinara al otro delante de un poco de gente. La sabiduría lo hace a uno entender las intenciones que hay detrás de las cosas. La inteligencia simplemente lo hace ser capaz de inquirir en algo. ¿Me estoy dando a entender? Cuando usted le teme a Dios, ¿qué produce Dios en usted? Sabiduría. Y sabiduría que proviene de lo alto. El apóstol Santiago dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría,
Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, sin medida. Si a usted le falta sabiduría, dígale, Señor, yo necesito sabiduría. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo va a poner a vivir cosas para que aprenda. Amén. Listo. Segundo, la segunda cosa, algunas cosas que produce el temor a Dios en nuestra vida. Lo primero que produce, sabiduría. Les voy a dar el secreto de la riqueza. ¿Ustedes quieren saber cuál es el secreto de la riqueza? Más adelante lo voy a decir. Proverbios capítulo 8. Este es muy bueno. Este resultado del temor a Dios es muy bueno. Proverbios capítulo 8. Si me demoro 5 minutos más, ustedes me dan tiempito. 13. Libro de los Proverbios, capítulo 8, verso 13. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Listo? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Ah? Póngale pues, creo que este texto es fabuloso. ¿Cuántos han ido alguna vez a una iglesia donde le dicen a usted, hermano, el hombre que se viste, hoy me vestí santo precisamente por eso, el hombre que se viste de blue jeans, así como Luis, María, pecador, inmundo, la barba? Hay una iglesia, unos manes, unos predicadores raros que dicen que los hombres que usan barba o candado están haciendo una referencia a los genitales femeninos. Ridiculeces que saca. Hermana, la mujer se tiene que vestir decorosamente, el vestido de la mujer. Empiezan a darle duro a qué? A la religión, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos visto alguna vez ese tipo de enseñanzas? Muchas veces. Pero resulta que aquí dice, el que teme a Dios, el que le da espanto desobedecer a Dios, el que le da espanto, el que tiene fobia, yirá, temor de acercarse impuramente a Dios, dice en este texto, esa persona que teme a Dios, dice en el verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El que tiene temor a Dios odia lo que Dios odia. ¿Ustedes quieren saber qué odia a Dios? Hay un proverbio que dice, porque 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ahí se las voy a dejar de tarea. Odiar el mal. En otro texto, aquí en hebreo, el texto hace referencia, perdón, en la traducción de los 70, en griego, lo que tradujeron del hebreo al griego, el que aborrece el mal, la palabra mal aquí es parábasis. Y parábasis es traspasar un límite, un pecado. Parábasis, mal, es igual, sinónimo de pecado. El que aborrece al mal, al pecado, es un resultado de temer a Dios. Ojo con esto que es bien importante. ¿Cuántos de los que están aquí aborrecemos, odiamos el pecado? Todos, ¿sí o no? Entonces por eso a veces usted dice, ay, pero ¿por qué cometí ese pecado? Si usted no siente eso, entonces es porque ama eso que hizo. Y eso es pegriloso. Eso es muy pegriloso. Si usted no odia eso que lo aleja a usted de Dios, el pecado. Ahora, póngale pues cuidado. Pecado no es solamente fornicar, no es solamente adulterar, no es solamente tener vicios como licor y tal. Eso no es solamente pecar. Pecar es tener ira, chismosear, enojarse, no soportar al hermano. Eso lo hemos venido estudiando acá en la casa, ¿cierto? Cualquier tipo de ruptura en la relación es pecado. Entonces, si usted no ama, si usted no odia eso, lo está amando. Es así de sencillo. El que promueve el chisme, el que promueve el enojo. ¿Cómo se promueve el enojo? Hay gente que está enojado con otro y hace extensión de sentimientos. Por ejemplo, ¿no has visto? María, ¿sí lo viste? Ya coloqué en él el sentimiento que yo tengo. Le comento para que oremos porque ese hermanito está cayendo convención. ¿Están conmigo? ¿Sí me están dando? Aborrecer lo malo, odiar lo malo. Ojo con esto. La santidad, que significa kadosh en hebreo, la santidad.
y el temor a Dios van de la mano. Porque el que odia lo malo está representando, está haciendo referencia a que está con quién, con Dios. Porque aquí dice, el que aborrece lo malo, el temor de Jehová es aborrecer ¿qué? El mal. Dice aquí, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece Dios. Vamos a mirar solamente estos elementos. El mal es ser soberbio, el mal es ser arrogante, el mal es caminar como se le da la gana, el mal camino. Y cuarto, el mal es una boca perversa. Limitémonos solamente a esto que el mismo texto está diciendo. ¿Cuántos de los que están aquí caminamos perfectamente con el Señor? No me levante la mano, solamente piénselo. Eso quiere decir que el temor de Dios le falta un poquitico para que entre a gobernar nuestra vida. ¿Me estoy dando a entender, santos de Dios? Muy bien, 5 minuticos más. El temor a Dios produce en usted y en mí, Proverbios capítulo 10, versículo 27. Proverbios 10, 27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿A cuánto les gusta vivir harto? Vea, yo soy pastor hace muchos años y es muy poquita las veces que uno ve velorios de cristianos. ¿Usted no ha visto eso? Es muy poquita la vez que uno ve eso. La ve, ya viste, ve. El temor a Dios, el temor a Jehová, el temor a Dios, el respeto a Dios, la reverencia a Dios, produce en los seres humanos longevidad, largura de vidas, de días, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad espiritual. Cuando usted le teme a Dios, ¿qué produce Dios en usted? Largura de días. A mí me encanta ver a la hermana Rosario. Tiene 90. Tiene 90 años y tiene una lucidez. Me encanta. Y ahora en el Señor, sí, parece de 6 veces 15. Y ahora en el Señor, Dios le va a dar largura de días. Así que si hay nietos que no la quieren, de malas, les tocó aguantársela otro poco de tiempo. Si la quieren, la van a disfrutar otro poco de tiempo. ¿Están conmigo? El temor a Dios que produce largura de días. Y yo he visto gente que se inyecta votos. Hay gente que habla ya así. Buscando alargar los días. En estos días vimos una muchacha que nos la imaginamos de 60 años. Tiene como 20 y pico. Y con la boquita así. ¿Qué sentido tendrá que hablen así? ¿Será que está? Así. Bembeo. Se acabó el bembeo, ¿oí? Gente buscando largura de día, la fuente de la eterna juventud, sin respeto a Dios. Aquí en el mismo texto dice, en el verso 27 de Proverbios 10, que me perdió. El temor a Jehová, de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán ¿qué? Acortados. ¿Listo? Otra cosa que produce el temor a Dios. Proverbios capítulo 14, verso 26. Proverbios 14, 26. Yo sé que ya están aburriditos, pero ya voy a terminar. Faltan 17 puntos y ya. Proverbios 14, 26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor a Jehová, ¿qué está? La fuerte confianza. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida han sentido miedo? Miedo, póngale pues cuidado, miedo al morirse, miedo a montar en bicicleta, miedo, incertidumbres. Cuando usted empieza a temer a Dios, el resultado de temer, de confiar, de respetar, de aborrecer lo que Dios aborrece, ¿qué es? Confianza. Ay, que me voy a morir, yo sé para dónde voy. ¿Sí o no? El impío no sabe para dónde va, o a veces sí sabe, a veces sí. Una vez vi un video
de Kiko que dijo que se había despedido de don Ramón. Y entonces, bueno, don Ramón, hasta luego, ya cuando estaba por morirse don Ramón. Y entonces Kiko le estaba llorando y don Ramón le dice, no llore, cachetón, allá nos vemos. Y entonces Kiko dice, arriba en el cielo, es que no se haga el tonto, abajo. Hay gente que ya sabe para dónde va. Hay gente que ya sabe, no tienen confianza. Nosotros los que tememos a Dios, ¿cuál es nuestra confianza? Dice la Biblia que nosotros tenemos una esperanza bienaventurada y esa esperanza ¿qué produce en nosotros? Confianza. La fe produce ¿qué? Esperanza, confianza, y la esperanza no avergüenza. ¿Están conmigo? Proverbios capítulo 14, Proverbios capítulo 14, verso 27, dice, el temor de Jehová es manantial de vida. El que tiene temor a Dios va a producir en él vida. Esta vida de la que habla aquí es bien interesante, porque la Biblia habla de 3 tipos de vida, pero esta vida que está aquí es vida eterna. La vida de la que habla el libro de los Proverbios no es la vida psicológica o la vida física, biológica, es una vida espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento de nuestra vida hemos desconfiado de que vamos para la eternidad? ¿Cuántos? Con confianza digan. Muchos, ¿sí o no? Cuando usted y yo tenemos temor en Dios, ese temor y esa reverencia a Dios nos va a traer la convicción de que vamos a vivir eternamente. Y les voy a poner el ejemplo bien claro. Cuando usted se ha santificado 2 o 3 días, ¿cómo se siente? Ay, bebé, venga un diablo que venga, lo parto. Pero medio peca, ¿y cómo se siente? Porque el temor de Dios está haciendo algo en su vida. Cuando usted se santifica 2 días, ¿cómo se siente? Ah, papá, pam, pam, pararán, pararán. Lo que venga se lo traga. Porque hay en usted, Dios trae un manantial de vida que da confianza en estos 2 versos. Proseguimos. Proverbios capítulo 22. Este que les voy a decir es un secreto de $5,000. Si usted no se emociona por eso, 22:4. ¿Ya lo tienen? ¿Quién me lo va a leer ahí? Léalo. Alábalo porque él vive, ¿sí o no? Humildad, usted y yo. Va. ¿Cuántos en algún momento de su vida fueron donde el brujo para que les diera el número del chance? Yo fui. Y fui donde la vieja que me leyera el cigarrillo y aprendí a leer el cigarrillo. Yo le dije una vez a un señor, venga, yo le leo el cigarrillo. Y el señor me dio el cigarrillo y lo cogí y le dije, ahí dice Marlboro. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran tener riquezas? Eso no es malo. El amor al dinero, dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero tener riquezas no es malo. Yo le he dicho al Señor, yo quiero tener platica. No hay cosa más deliciosa que uno poder ir a comerse una carnita tranquilo. Sí, sin miedo. Sin miedo a que se come la carnita y dice, ¿y ahora qué hago? Dios mío, sí, me va a tocar vender este cuerpecito. Mire, el secreto para agilizar, el secreto de las riquezas está en el temor a Dios. Dice aquí, Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 29, dice, y murió el rey David. ¿Y sabe cómo murió el rey David? Lleno de días, lleno de gloria y lleno de riquezas. David murió viejo, con plata y famoso. ¿Quién no quiere morir así? Yo le he dicho al Señor así. Y durmiendo con doncellas. Ojo con esto, el que escribió los proverbios parece ser que fue Salomón. Y él vio la conducta de quién. Y él veía que su papá era un hombre temeroso de Dios. Y él vio que el resultado de temer a Dios era tener riqueza, tener vida, larga vida, abundante vida, años y tener fama. Y nosotros queremos riqueza, queremos gloria, queremos todo eso y portándonos como se nos da la gana, nuestro lenguaje es lenguaje de corsario, lejos de la presencia de Dios.
Y aquí lo dice muy clarito. La humildad, la humildad y el temor a Dios es la remuneración de la riqueza. ¿Están conmigo? ¿Están aburridos? Bueno, si están aburridos me dicen porque todavía nos falta. Terminamos con esto, ya terminamos con esto. El resultado de nosotros vivir y experimentar lo que Dios nos da. El resultado. Váyase conmigo para el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde todo empezó, donde empezó las maravillas, los señales, donde la gente empezó a tener ¿qué de Dios? Temor de Dios, donde la gente empezó a decir, uy, este Dios de verdad está vivo. El Dios de nosotros es un Dios verdadero. El Dios de la Biblia es el Dios de los dioses, el Dios en el que usted y yo hemos creído, el Dios que nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? El Dios que nos rescató. Ese Dios es el que tiene la capacidad de darnos riqueza. Ese Dios es el que tiene la capacidad de darnos vida. Ese Dios es el que tiene la capacidad de reconciliarnos. Yo no sé si usted hoy me está entendiendo. Hechos capítulo 9, verso 31. Dice así: este es el resultado de temer a Dios. Este es el resultado. 9:31. Ojo con esto. Recuerde que usted que es de Dios, la iglesia, ¿quién es? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Capítulo 9, verso 31 dice: entonces las iglesias, después de esto, después de haber temor, aquí el contexto, para que de pronto los que nos ven, teólogos y todo que nos ven, no vayan a decir que estoy equivocado, que estoy torciendo el texto, ocurrió un milagro. El milagro de la conversión de Pablo. Era Saulo de Tarso y Dios le dijo que se iba a llamar Pablo, ¿cierto? La conversión. Recuerde que el temor a Dios es ¿qué? Convertirme de mis malos caminos, respetar a Dios. Verso 31 del capítulo 9 de los Hechos dice: entonces las iglesias tenían, número uno, ¿qué tenían? Paz. Paz. Cuando el temor a Dios viene a una iglesia, ¿qué viene a traer? Paz. Número dos, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, fortalecidas. Cuando una iglesia, el temor a Dios, la presencia de Dios viene a una iglesia, trae paz y es que edificada, edificada. Número tres, para ir ya terminando. Andando en ¿qué? Eso es una cosa maravillosa. El Fobos de Dios produce paz para que yo no me meta donde no me tengo que meter, para que edifique mi vida. Y el temor de Dios me hace ¿qué? Dice ahí, andando. Me forja, diga conmigo, un camino. Para los que son jóvenes, el mejor camino que usted puede determinar andar es el camino del Señor. Ahí es donde usted va a encontrar satisfacción. Mire, los jóvenes de hoy en día, los muchachos pretenden encontrar satisfacción donde no la hay. Ejemplo, pues uno ya de viejo ya uno sabe. Cuando yo tenía 14 años, no había fiesta ni baile que yo no me perdiera. Yo me iba a bailar y a todo el mundo le quería chupar la jeta, todo lo que se atravesara. Pero sobre todo a bailar. Si es que ustedes son muy pervertidos, yo sobre todo iba a bailar. Yo era el alma de la fiesta. Yo era un trompo para bailar caído. Trompo caído para bailar. A los muchachos les produce eso satisfacción. Pero hay un momento en que uno no lo siente. Ya a uno le da fastidio. Hubo un momento cuando tenía 17 años que me fui para una fiesta y esa noche yo iba dispuesto a... Y es más, estaba la muchacha que me gustaba y decía, voy es con toda. Hoy es por la de oro. Y ese día fue la noche más horrible de mi vida. Desde ese día me dejaron de gustar los bailes. Hubo algo en mí que dije, qué pendejada buscando aquí, ¿qué? ¿A son de qué salió uno todo encalambrado? ¿A son de qué? ¿Cierto? Bueno. Las iglesias que tienen el temor a Dios, el resultado es que Dios da satisfacción en su caminar, en su andar. ¿Están conmigo? Terminamos con esto. Temor del Señor
cuarto, quinto, no sé, acrecentaban, se acrecentaban. ¿Había qué? Crecimiento. Pero el crecimiento no era un crecimiento de bulto. Uy, esa iglesia, mira, a mí me tocó vivir eso. Dios me permitió empezar una iglesia con 14 jóvenes. Hay unos meses trabajamos con 14 jóvenes, hicimos un evento y ¡pam! Explotamos de 14 a 70. ¡Ah! ¡Qué locura! Otros mesecitos, hicimos otro evento. De 70, un evento espectacular, de 70 pasamos a 200. Uy, eso es un crecimiento fuerte, ¿sí o no? ¿No? Claro, crecimiento, una cosa loca. Y de ahí para adelante empezamos a hacer eventos, 500 jóvenes, 600 jóvenes, 1000 jóvenes. Hicimos un evento aquí en el Parque de Itagüí hace un poco de años donde hubo 4500 jóvenes con manillas. O sea, contamos 4500. Hubo más porque se nos acabaron las manillas. Pero resulta que ese era un crecimiento exponencial, no fortalecido. Porque hubo una situación en la iglesia y el pastor de la iglesia salió y la iglesia decayó. Quiere decir que esa iglesia no creció fortalecida. Pero cuando es una iglesia que crece en el temor de Dios, va creciendo lentamente, pero fuerte. Una iglesia que pueden venir las circunstancias y no los va a hacer caer. Una iglesia que pueden venir las adversidades y no los va a hacer caer. Una iglesia que pueden venir ataques a la familia y la familia se va a unir. Va a crecer fortalecida. ¿Están conmigo? Y dice que aquí en el resultado, el crecimiento y la fortaleza, ¿quién lo proveía? Dice aquí, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que empezó esa manifestación gloriosa? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que hizo el viento recio? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que hizo temblar? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que hizo manifestar las lenguas de fuego sobre cada uno de los 120 testigos? El Espíritu Santo. ¿Quién era el que respaldaba a esos 120 que estaban predicando en diferentes idiomas y lenguas que había en ese tiempo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que hasta el día de hoy ha sustentado su vida, ha sustentado mi vida y ha sustentado esta iglesia? El Espíritu Santo de Dios. Yo siempre he dicho, del Espíritu Santo para abajo, todos sobramos. Es Él el que va a fortalecer su vida. ¿Tiene problemas? Métase con el Espíritu Santo de Dios. ¿Tiene ansiedad? Métase con el Espíritu Santo de Dios. ¿Tiene conflictos? Métase con el Espíritu Santo de Dios. ¿Tiene dudas? Métase con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué va a hacer Él? Va a hacer que sobre usted venga la presencia de Él y usted va a ser testigo del poder de Dios. Amén. Cerramos esto. Tomamos agua. Miramos la hora. Nos pasamos 20 minutos. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Señor, yo te ruego que tu palabra en la vida de mis hermanos